todavía pude organizar hasta donde me dejaron, hasta donde se pudo, los 50 años del Grupo 5. Dejé el puesto, el cargo, terminó, sin renuncia, sin nada, se acabó el registro de métodos educativos, una figura nueva en el movimiento, y lo dejamos, no en buenos términos siempre con la asociación, porque nunca llegan los registros, nunca llega, siempre hay más obligaciones, siempre hay ego, siempre hay muchas cosas que ya bien lo relataba nuestro buen scout corrido de la asociación, Jorge Ibargüengoitia y Manuel Fernández. Entonces, a partir de ahí yo empezaba a notar que salía mucha gente y que había, de momento, empezaban a salir muchas gentes que eran más valiosas que las que estaban adentro. Así lo consideraba. Porque ya hacia el 2000 ya había emigrado la gran mayoría, al haber adoptado la Acción Scout de México, un modelo que nos apartaba mucho del origen, y entonces empezamos a lo que ahora conocemos como escultismo. Regresamos en este momento y lo pensé, fueron por mí y algunos muchachos a revivir y entregamos un proyecto escolar para enseñarlos a hacer un grupo. Yo espero que tengan buen tino, que continúen, que lo hagan muy bien como se los enseñamos, y consideramos que se había cerrado el ciclo y que estábamos listos para hacer un nuevo grupo. Está trabajando en el Bicentenario, tenemos Jalitil, tenemos el Bicentenario, 3 meses, empezamos con 6 niños, estamos sobre los 20 y pronto yo creo que vamos a llegar a los 30. Entonces, ha sido una comunidad muy bonita que yo no había encontrado desde 1976, en que vi a mis jefes trabajar sin importar patineta, al mando de un comisionado distrito que ustedes lo conocen mejor que yo, Luis Malpica. Y después me tocó un motivo, la verdad no lo conocí, pero siempre se dirigía de una manera muy respetable. Siempre una persona, un caballero, hasta donde sé. Yo inicié el movimiento el 23 de abril de 1976. Bien, entonces siempre lo había escuchado. Yo creo que nunca es tarde para hacer un homenaje a tu padre. Y quiero decirte, no entiendo por qué no se le hizo antes. Ya no creo que seamos tener que esperar a que te den una cosita que te daban por tu antigüedad de 5 años. Yo quiero decirte que estoy sobre 48 años en el movimiento y que he sido terrible, rebelde, pero ustedes me formaron. Tomé la parte dulce y la parte amarga de cada uno de ustedes, y yo creo que yo no tengo presentación. Cada quien tiene un toque muy personal de mí, pero finalmente mi trabajo me ha respaldado como un líder dentro de mi comunidad, como una persona, buen ciudadano, buen jefe, trato que ser. Y hace poco tuve una experiencia muy bonita cuando logro concluir la primera promesa de novato de mi grupo, con 2 monstruos que siempre fueron muy respetables, Violeta y Teresa Mejía. Y Tere, la verdad es que si alguien tiene disciplina y va, pues es Tere, ¿verdad? Entonces yo le dije, Tere, hablé con él y curándome en salud le dije, ¿sabes una cosa, Tere? Yo no soy el mejor aquela para tu niño, pero te prometo una cosa, que soy el mejor para estos tiempos. Y cuando vio mi trabajo, y ahora que me comenta, gracias, Tere. Pero el motivo de estar aquí es para pedirte, ahora sí que estamos parodiando al otro, una disculpa al nombre de la Acción Scout de México, de la gente que quiere a tu padre, que todavía lo recuerda y que merece que ese homenaje póstumo, muchos años después, tal vez 35, 40, y cuando tú tal vez eras un niño y tu padre ya era una personalidad en el movimiento Scout y en algo que no se dice, pero generalmente es de esas estrellas luminosas que formaron el escultismo de nuestro estado. Por eso te voy a pedir, qué mejor que tú para que hagas una semblanza de tu padre y le dediques unas palabras. Gracias, buenas noches a todos. Es algo que no me esperaba, sabía de este evento y pues sí tengo algo que decir, algo que me encontré. Y me voy a permitir leer
lo siguiente. Nunca pensé que hoy o en algún momento me tocara hablar de mi papá, Rafael Mora Ladrón de Guevara, o Mora, como muchos le decían. Alguien que, si yo conocí muy poco, mi hermana menos aún, y lo que sabemos de él es gracias a lo que mi mamá y nuestra familia nos han contado, e incluso de aquellos que fueron sus amigos y de los cuales tenemos la fortuna de contarlos como nuestros también. Lo que sí tenemos muy claro, y sin duda alguna, es que a su familia nos amó con todas sus fuerzas, misma que se le fueron agotando dada su enfermedad. Y nos hizo mucha falta en casa, pero así tenía que ser. De sus grandes pasiones, el escultismo, pues sin lugar a dudas este movimiento fue parte de su vida desde los 13 años de edad, permitiendo que esta formación trascendiera a las vidas de quienes amó: Marta Barrena, mi mamá; Claudia, mi hermana, y la mía. Así que Claudia y yo fuimos educados bajo la ley Scout en cada uno de sus puntos sin excepción, lo cual nos ha llevado a ser las personas que hoy somos, y de la misma forma hemos educado a nuestros hijos bajo estos preceptos, solo que sin ser miembros activos del escultismo. Aunque creo, si fuiste Scout, nunca dejas de serlo. Se lleva más en el corazón que en portar un uniforme. Hoy estoy seguro que mi papá estaría orgulloso de ver lo que le apasionó marcó a su descendencia. Clau y yo estuvimos en los Scouts muy poco tiempo de forma activa. Yo estuve en los grupos 1 y 5 como novato, y como miembro de la tropa me tocó abrir el grupo 8, que se reunía en el jardín de la Iglesia de la Resurrección. Claudia estuvo en el grupo 5, en lo que fueron las Haditas, que después se llamaron Gacelas. Así que por mucho tiempo el baúl de los recuerdos estuvo cerrado para abrirse el día de hoy. Y curiosamente, dentro de ese baúl me encontré lo que a continuación voy a leer en primera persona, y es la trayectoria de mi papá escrita hace 42 años. De hecho viene hasta en las hojas originales y la grapa de aquel entonces. Dice: datos biográficos Scouts de Rafael Mora Ladrón de Guevara. Fue en el año de 1960 cuando me invitaron a participar como miembro del único grupo Scout registrado en Jalapa, el Grupo 1, el cual hacía sus juntas en la casa del licenciado Aureliano Hernández Palacios, ya que sus dos hijos, Luis y Fernando, estaban como miembros activos de la tropa, la cual contaba con 2 patrullas, la Halcones teniendo como guía a Ezequiel Jiménez, y la otra patrulla, la Lobos, de la que era el guía Guillermo Contreras, siendo el subguía de la primera Luis Hernández y de la segunda Fernando Hernández. Yo entré a la Lobos. La tropa era la única rama que componía el grupo, y el jefe del mismo era Enrique Arias. Más tarde el grupo 1 se fusionó con el grupo 3, ya que en este entonces había otro grupo, el 2, que más tarde desapareció, y del que era jefe un señor David. Poco después los jefes de grupo 3 se rebelaron contra el jefe de grupo, que era un señor Palmeros Barradas, y abandonaron el local que tenían en el pasaje Enríquez para instalarse en un local en la calle de Arrojano, haciéndose cargo del grupo un joven de apellido Calderón. Para ese entonces el grupo ya tenía manada. Calderón se tuvo que ir a la Ciudad de México, haciéndose cargo del grupo Luis Malpica, mi antecesor al último cargo que ocupé, comisionado de distrito. Aquí en la calle de Zamora ahora se instaló el grupo, teniéndose el problema eterno de la mayoría de los grupos: falta de dirigentes. Malpica me propuso ayudar al jefe de tropa Manuel Galván. Entré consciente de a mí mismo con falta de experiencia, pero eso sí, echándole muchas ganas para salir adelante. Al poco tiempo Galván empezó a faltar y me hice cargo de la tropa como jefe de esta en el año de 1964. Seguimos así sin formar ningún distrito, porque solo había un grupo, el de nosotros. El distrito se formó hasta 1972, cuando ya había el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. En este mismo año, por consejo del grupo, Malpica se va de subcomisionado de distrito, auxiliando al comisionado Juan Ramos, quedando yo como jefe del grupo 1, cargo que ocupé hasta 1977, ya que a partir de ese año fungí como comisionado de distrito, cargo que se le turnó en este año al doctor Paulino Rojas y M. Jalapa, Veracruz, noviembre de 1980, arquitecto Rafael Mora Ladrón de Guevara, Registro Nacional 11251. Para finalizar, papá, hasta donde estés, gracias por haber sido parte de esta historia que no solo formó mi vida, la de Clau y la de tus nietos, sino por el impacto que tuviste en la vida de muchos de forma personal. Por mi parte, seguiré cumpliendo la promesa Scout, siempre listos. Hemos ideado nuestra asociación un leño
que es tomado del parque de Gilwell en Inglaterra. Yo no lo conozco, pero lo tomamos exactamente una imagen y le dimos pues nuestro colorido, nuestro sello, que viene de una tierra donde tu papá acampó y donde se formó en su cine de madera, que es la tierra de Tercero y Jico. Y dice Scout que hicieron historia, Rafael Mora, Ladrón de Guevara. Quiero pedirte que lo recibas a nombre de nuestra asociación y de nuestros compañeros Axel, jefe de Castores, la jefa Jacibe y nuestra jefa de manada de Yaceres. Gracias, licenciada Andrea. Hemos cumplido con la deuda que teníamos con su Señor Padre y lo seguiremos haciendo con la gente por la que estamos aquí, porque somos mientras estamos aquí. A continuación, no sé si esté Alberto Peredo aquí. Alberto Peredo cubría, no vino, ¿verdad? Hijo, bueno, Luis Malpica. Yo voy a decir que voy a pedirle aquí a mi mano derecha a la licenciada Andrea Ramírez Carrizo, que sea la encargada, Ramírez Carrizo, que sea la encargada de entregarte el mismo leño, de la misma sangre, que somos el origen del movimiento Scout aquí en Jalapa, el Grupo 1, y aquí nos da mucho gusto que haya resurgido, porque cuando supe que estaban pasando por la... Bueno, jefe, siempre listo. Teníamos una sorpresa especial, pero... ¿Puedo decir algo? Claro, jefe. Quiero agradecer a Philip, que ha mantenido durante mucho tiempo la flama del espíritu Scout. Él ha formado una hermandad que se llama Flor de Lis. Desde hace muchos años que nos conocimos, fuiste Lobato. Fue Lobato. Ahora ya es señor. Pero ha mantenido esa velita encendida de lo que es el espíritu Scout y que nos unió a muchos por generaciones. Yo tuve recuerdos muy gratos de este movimiento y tengo amistades desde entonces, como Rafael Galindo, que ahí está. Me es muy grato, Philip, Rafa, recibir este símbolo Scout traído de Gilwell Park, que es el Centro Internacional de Adiestramiento en Inglaterra, pero que se ha difundido por todo el mundo. Yo quiero agradecerle a Philip ese espíritu que tiene, que ha mantenido, y ojalá y lo sigas teniendo. Gracias, Philip. ¡Bravo! Tendríamos dos reconocimientos más, pero quiero pedir una disculpa. Seguramente será un motivo y un pretexto para volvernos a reunir, porque no sé qué pasó con el maestro Rafael Galindo. Bien, entonces está el de Alberto y está el de nuestro ponente. Quiero presentarles a continuación a un monstruo del escultismo. También tuvo que salir por algunas cosas. Su trabajo ha sido más que importante en Latinoamérica, reconocido. Hacia 1990
parte del 2000, yo era seguidor, sin conocerlo, de las historietas del equipo Aventura. Llegué a imaginarme tantas cosas y él lo relataba en un lenguaje que solamente los scouts conocemos. Si yo le hablo a alguien, a mi novia, a mi vecino, y le digo que la Quela o que llegó y que se peleó con Bagheera, iba a ser muy difícil que me entienda. Y así hemos sido los scouts, que el apretón de mano izquierda, que el saludo. Nos han tenido como parte de la vitrina de lo que hacemos, pero poca gente entiende este lenguaje. Fritz lo hizo de una manera bien interesante a través de, no me gusta decirles moneros a los artistas gráficos que son caricaturistas, y el ingeniero de niño igual y de esa generación que somos de los 70s, 80s, que fue muy valiosa, ha hecho un trabajo importante de reconocer y ver, destruir los mitos que nos han acostumbrado la parte oficial, nos ha quitado el monopolio. Estamos próximos a cumplir 115 años y no 100, como dice la asociación. Y se han venido tapando a través de consejos de distrito y cosas que van pasando y que nos van alejando del movimiento. Debo reconocer que con él hice la primera flor de lisa en lata. Y sabemos de dónde salió el origen y cómo lo transformamos. Hoy, Freely viene a contarnos la historia de muchos libros que van a salir a partir de lo que él nos está exponiendo de la historia del escultismo, de que conozca la genealogía entre varias organizaciones, entre varios gobiernos que fueron seleccionados y que merecemos conocerlos. Entonces yo quiero presentarles a quien es mi amigo, es mi hermano scout, y lo conocen a Ramón Ponce como Frizzly. Voy a pedirle que por favor prepare su material y nos quite esos mitos y esa venda de los ojos de lo que es nuestra asociación. No sé si está por aquí. Uy, no. ¿Qué está cantando como yo? Buenas noches. Bueno, Philly ya me presentó. Soy el ingeniero Ramón Miguel Ponce Sánchez, mejor conocido en el bajo mundo scout como Frizzly. Y pues mi historia, así como las que acabamos de contemplar, pues yo también empecé de novato por ahí de 1976. Fui tropero, clanero, y ya posteriormente en mi etapa como adulto pude tener el acercamiento a trabajar como voluntario dentro de lo que fue la Dirección Nacional de Publicaciones en la Oficina Scout Nacional allá en Córdoba 57, y pues yo realmente me acerqué para poder ahora sí que expresarme. Me dieron esa oportunidad y un concepto que yo traía cuando era clanero, que era, bueno, el clan se encargaba del pequeño periodiquito que había en el grupo, y una de esas partes era el caricaturizar o el hacer mofa a lo mejor de los propios elementos, y me dicen, pues, échatela. Yo agarré como buen scout obedezco y empiezo a dibujar pequeñas historias, relatos de lo que nos sucedía, y pues yo no sabía el camino que estaba comenzando. Ya después, cuando hago mi primer dibujo, me dicen, ¿sabes qué? Ponte un seudónimo porque pues todo el mundo va a saber quién es Ramón. Bueno, pues sale, ¿cómo me pongo? Y jugando un poquito con algunas palabras, hace unos 20 centímetros de frente y unos 30 kilos. Cuando yo era adolescente, pues se me hacía un copetote muy a la Elvis Presley, y entonces dije, bueno, me gusta, ¿por qué? Porque aparece la palabra ley, muy referido para nosotros los scouts. Entonces empecé a jugar con la palabra pres, quitando la primera letra, la P, sustituyéndola por la A del abecedario, conservo la R, la E la cambio por la primera de las vocales, y empiezo a jugar haciendo combinaciones, Arasley, Aresley, Arisley, Arusley. A ver, ayúdenme con la B. Brasley, ¿qué más? Brisley, Brosley, Brusley. Y así me fui todo el abecedario. Claro que ya por la X y la W suena como a checoslovaco, y entonces pues dije, no, pues esto está medio imposible. Entonces fonéticamente me regreso y llego a la letra F y hago la primera combinación,
Frasley, pues suena como a frasco, a fraile. Fresley, pues como a fresco. Frisley, que en ese entonces dije, bueno, es como el frisbee, que luego así me decían en Nacional. Frosley, pues como a frotar, y Frusley como a frutilupis o a frustrado. Y dije, bueno, me voy por la I, que es la letra intermedia, la que equilibra, y pongo Frisley. Bueno, pues oye, medio gringo, pero pues a ver, vamos a firmar como Frisley. Según nadie iba a saber quién iba a ser. Y ahí empieza, pues ahora sí que un largo camino en lo que todo el mundo, al menos en el tiempo que estuve a nivel nacional, y posteriormente después de que yo no me fui, sino me dijeron bye, pues me volví de alguna manera una referencia. ¿Con qué? Con el Grupo Aventura. De 1992 aproximadamente al 2000, fue una sección que yo sé que la gran mayoría leía, esperaba la revista con ansia, porque empecé a desarrollar un lenguaje, como dice Philly, muy particular. Y sí, los scouts lo entendíamos, pero una gratitud que tiene este trabajo es que no se necesita ser scout para entenderlo. Entonces, yo sé que Grupo Aventura llegó a unas alturas inusitadas. Yo tampoco sabía la fama que tenía, pero yo lo hacía ahora sí que más por diversión que por otra cosa. Ya después, pues por otras situaciones del destino, me dicen, pues ya no te queremos, bye, adiós, ya me junto mis canicas y yo juego por otro lado. Pero cuando estoy también trabajando ahí a nivel nacional, se me ocurre un día actualizar una cronología. Dije, pues me interesa saber cómo es el origen de los scouts. Entonces, pues me pongo ahí a buscar datos por aquí, datos por allá. Pero conforme fue avanzando el tiempo, me di cuenta de que había algunas situaciones que como que no me checaban y que también pues contradecían a los textos oficiales. Conforme fue pasando el tiempo, pues el material se fue haciendo más grande, al punto que cuando pues ya yo estando ya fuera de la asociación, se presentó un primer libro en conjunto con otra persona que, para no vaya y perder la costumbre de la asociación, también le dijeron adiós, y entre los dos presentamos un primer libro que su título es La Flor de Lis, Entre Vientos y Tormentas. ¿Por qué Entre Vientos y Tormentas? Porque parece que ese es el ambiente natural de la asociación, siempre en contra, siempre pues también en contra de alguien, pero pues ese título se da porque al momento de irle rascando la historia, fuimos encontrando una serie de situaciones que la verdad parecen una novela de misterio, de terror, con algunas cosas chuscas, pero que nos va empezando a ilustrar lo que va a ser un pasado que es completamente desconocido para muchos, que es temido para otros, pero que lo importante, que es parte de una herencia que tenemos y que pues de alguna manera tiene que hacerse llegar a todos. Y ahí es donde empieza también un largo camino sobre conocer de la historia de los scouts. Posteriormente, esto que les comento del libro fue en el 2004. El libro lo prohibieron para no perder la costumbre, pero bueno, eso no me importó. Yo seguí trabajando y conforme fui avanzando y me fui metiendo más y más, además de que bueno, pasaron muchas cosas, hubo situaciones que puedo llamar hasta esotéricas, porque empezó a llegarme información muy puntual, muy especializada, porque no se encuentra en cualquier lado, y sobre todo que lo considero como una herencia. Esa herencia la he conjuntado, no he parado de investigar, y por así decirlo, pues retomo yo el proyecto, porque con el paso del tiempo, pues el otro autor, el ingeniero Enrique Senil Verduzco, pues él tomó su camino. Ahorita nos estamos volviendo a reencontrar, estamos en charlas, y el nuevo material que digamos ahora sí ya tengo muy aterrizado, completamente documentado con fotos, pues para algunos va a ser la gran fascinación, para otros yo sé que no les va a agradar lo que van a escuchar, y más que nada porque en el mundo de los scouts, al menos en la Asociación de Scouts de México, todo está basado en mitos, en situaciones que, como por ahí decían, pues benditos aquellos los que creen sin haber visto, y el mundo scout será de aquellos justos que nos crean. Pero lo que sí es muy palpable es lo que los documentos, fotografías, testimonios, pues ahí están. Y digamos, eso ya no es invento mío, no es una novela, pero la historia es la historia. Ahora bien, este material
es parte ya de un nuevo proyecto para irlo presentando en libros, pero a diferencia de lo que presentamos en 2004, pues es mucho más vasto. Yo cuando empecé la investigación, pues yo pensaba que muchas cosas pues no existían, ni podía saber de qué se trataba, pero ahora les puedo decir que es tanto que voy a tenerlo que aproximadamente separar en unos 7 volúmenes, cada volumen como de unas 200 páginas en promedio. ¿Por qué? Porque es una gran épica. Los Scouts en su paso en México no es una historia cualquiera, es una historia que de verdad impresiona, pero que sus orígenes nada tienen que ver con los orígenes de una historia oficial. Una historia oficial que marca que para el año 2026 se van a cumplir 100 años de un reconocimiento que pues no es de quienes hoy lo ostentan. Es una pena que pues una institución que habla del honor, de hacer las cosas limpias, pues no precisamente lo esté haciendo. Yo sé que a lo mejor estoy pisando algunas susceptibilidades, algunos callos, pero como por ahí dice el dicho, la verdad, sí, se puede ver, pero al principio va a incomodar. Entonces, mi tarea no es hacer encono. Yo sé que mi figura se ha vuelto polémica porque yo me he mantenido, ahora sí que como un scout más de corazón, a mí no me interesa portar un uniforme y sobre todo el poder aportar a todos algo que es muy grande, la verdad. Y esa verdad, pues a muchos les puede empezar a doler, otros pues, oye, pero es que el orgullo de... No, no hay orgullos. Aquí simplemente es ver las cosas como son, en su verdadera dimensión, pero sobre todo que se pueda hacer una revisión para que hay algo que nos une y es lo que le da origen a todo esto. El llegar al punto cero y conocer que con orgullo el escultismo en México está presente en este país desde prácticamente 115 años, que tampoco es una cuestión menor, sino que es conocer lo que algunos quisieron que no supiéramos y que hoy, gracias a todo lo que es la cuestión documental, a la tecnología, a la investigación, pues va a llegar ahora sí que con ustedes. Pues si nos hacen favor de la proyección para que comencemos. Bien, esta historia, al menos lo que es la cuestión de investigación, comienza en 1992. A la fecha sigo investigando y lo que les puedo compartir es que he detectado que el motivo por el cual van a llegar los muchachos es la juventud. Los muchachos a veces es el gran pretexto para que se cometan algunas injusticias dentro de los scouts, pero también es la parte más maravillosa porque gracias a ellos, a los muchachos, a los jóvenes, a las niñas, pues ahora sí que hacemos lo que podemos, a veces con los pocos recursos que tenemos, pero que son la esencia del movimiento scout. Siguiente diapositiva. En este caso es hablar precisamente de esto, del inicio de los Boy Scouts, que para muchos esta definición es, oye, pero somos scouts. Sí, pero para la época en la que empieza el término Boy Scout va a ser súper importante y sobre todo que va a definir a esa parte, y aquí lo vamos a ver, la juventud. Ok, dice historia del inicio de los Boy Scouts de México, primera parte, y conferencia por un servidor, el ingeniero Ramón Miguel Ponce Sánchez, Frisley. Soy ingeniero civil, pero en mis ratos libres me dedico a esto, a investigar y también a historiar. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a partir de lo más teórico, que son las definiciones. Lo que es la juventud va a depender de dónde la tomemos. En este caso, pues tomo la de la Real Academia de la Lengua, pero nosotros sabemos que hoy la juventud es una parte muy esencial de lo que es una sociedad moderna. Para algunos será por cuestión biológica, otros será por una cuestión legal, pero pues la juventud, eso sí, es una parte muy importante para México. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tenernos que remontar a muchísimos años y fuera de lo que es México.
en donde la juventud pues va a ser algo que no existía. En la Edad Media pues se pasaba directamente de la infancia a la adultez, ejemplificado por ejemplo con aquellos campesinos que pues agarraban a sus chamacos, vámonos al campo, hagamos nuestras labores, y ya cuando se daban cuenta pues ya ellos también ya tenían sus propios hijos, y así era continuamente el ciclo. Claro que pues como están conformadas algunas sociedades, hubo jóvenes que tuvieron ciertas oportunidades para salir adelante. Siguiente diapositiva. La revolución industrial va a jugar un papel muy importante, porque es cambiar todo lo que era aquello rural para convertirse en urbano, y dentro de esa urbanización que se va a dar en las principales ciudades de Europa, en París, en Londres, en Berlín, pues va a suceder que los jóvenes van a llegar como inmigrantes, se van a dedicar a hacer labores que a veces son consideradas muy peligrosas, y que pues prácticamente van a empezar a conformar una fuerza laboral que pues se va a considerar de mucho riesgo en un inicio. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna condición para poder ejercer ese tipo de actividades. Siguiente diapositiva. Y bueno, esto va a provocar que en las ciudades, en las zonas donde estaban concentrados, va a haber miles de muchachos que van a estar pues viviendo ese mundo adulto lleno de peligros y sobre todo de vicios. Entonces muchos van a empezar que a tomar, que a fumar, algunos otros a delinquir, y pues eso va a tomar una nota roja para lo que van a hacer los gobiernos. Siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver que esto va a hacer que la pobreza se incremente y que pues haya situaciones muy lamentables en las calles, y que bueno, hoy eso también lo podemos ver en algunos lugares, en algunas localidades donde pues a veces es muy peligroso transitar. Siguiente diapositiva. Pero esto no se va a mantener así. Vamos a ver que en Inglaterra va a pasar algo muy especial. Inglaterra, que se considera primer mundo, pues empezó a tener un énfasis sobre qué es la juventud. Y en 1844 vamos a tener la intervención de una persona, el señor George Williams, quien, siendo él también pues prácticamente un adolescente, se va a dar cuenta que los muchachos pues andaban medio perdidos, que sus caminos no eran los correctos, y él, siendo una persona religiosa, los va a tratar de sacar de todo eso, y en la fábrica donde él trabajaba, una fábrica de telas, pues va a hacer que los empresarios le den la oportunidad de que platique con sus demás compañeros, y es así que los domingos se reúne con los muchachos pues para platicar de sus cosas, de religión, y posteriormente van a poder tener una cancha para jugar. Esta iniciativa le va a gustar a los empresarios, y posteriormente se va a fundar la Young Men's Christian Association, la famosa Y, que en este caso es la Asociación de Jóvenes Cristianos, y va a tener un éxito rotundo. Siguiente diapositiva. La Y pues va a ser una parte esencial para ese nuevo estrato de la sociedad, y que empiece a interesarle a los gobiernos. Y la Y también va a ser una organización que empieza a traspasar fronteras, cuando pues va a tener no solamente en Inglaterra su sede, sino va a tener, vamos a llamarle así, sucursales en la ciudad de Montreal, en Canadá, y en Boston, en Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Bueno, con esta iniciativa, lo que se le llama el sector juvenil, pues va a ser muy importante para todos esos gobiernos, pero sobre todo a otras dos entidades que los van a tomar muy en cuenta. En este caso, la parte de la religión y lo que van a hacer los ejércitos. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser muy importante tener ese semillero y formarlos bajo el concepto de la juventud respetable. Claro, va para distintos fines, pero va a ser también muy importante para ir entendiendo cuál va a ser ese concepto que va a llevar hacia los Boy Scouts. Siguiente diapositiva. Bueno, ese concepto de juventud, si ya nos vamos entrando a lo que es México como tal, pues en el siglo XIX pues les tengo malas noticias. Aquí, como siempre sucede, las cosas no suceden, sino que tenemos que esperar a que otras cosas sucedan. Y en el siglo XIX pues va a haber muy poquitos eventos que tengan que ver
con la juventud. Sí, ya sé que me va a decir, oye, pero ahí están los niños héroes. Claro, esa es una historia pues sí muy conocida, pero que también tiene sus mitos. Pero en este caso les quiero platicar tantito de lo que va a ser una experiencia muy interesante en la época de la independencia. El general José María Morelos y Pavón, continuador de la guerra que inicia el cura Miguel Hidalgo, pues resulta que va a tener un hijo, Juan Nepomuceno, y como el chamaco era medio inquieto, cuando están en el sitio de Cuautla, pues ya se imaginan, papá, yo quiero hacer esto, cállese chamaco, papá. Tan así que está la anécdota chistosa cuando dicen, bueno, ¿saben qué? ¿Sabes? Ya llegaron los realistas, Juan Nepomuceno, al monte, refiriéndose de que pues bye, ¿no? Entonces, Morelos se dio cuenta que la inquietud de su hijo iba a ser solamente satisfecha formando a un grupo que se le llamaron los emulantes. Emulantes es como si fueran, y en este caso hicieron una pequeña tropa de combatientes dirigida precisamente por su hijo. Y los emulantes en el sitio de Cuautla tenían unas actividades muy en específicas. Una de ellas era que cuando los realistas aventaban una granada y que pues eran, digamos, muy rudimentarias y tenían unas mechas muy largas, cuando las aventaban, pues la mecha tardaba todavía como un minuto en hacer efecto. Llegaban los chamacos, le cortaban la mecha, se las daban a los insurgentes y las reciclaban. O en las noches se acercaban a donde estaban durmiendo los realistas y empezaban a hacer ruido, a aventar cohetes, a incendiar los pastizales y no los dejaban descansar. Cabe también recordar que las condiciones de lucha en el sitio de Cuautla pues eran tan adversas que se pactaba que de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde se hacían los combates por lo intenso que era el calor. Entonces, en cuanto terminaban los combates y bajaba la tarde, los emulantes se metían al campo de batalla y recogían lo que podían de armas, de artefactos, lo que pudieran, pues se puede decir que bolseaban a los muertos y todo eso lo reutilizaban para poder llevar el sitio. Cuando pues ya las cosas se ponen un poquito más graves, los emulantes se dedican a conseguir hierbas, algunos animalitos por ahí del campo, pues para poder tener que comer. Y digamos, esa es una parte muy esencial. Yo en algún momento hice un artículo donde menciono a los scouts del general José María Morelos y Pavón, porque de alguna manera este comportamiento en batalla va a ser replicado por otro personaje que conocemos, pero para eso tienen que pasar prácticamente unos 80 años. Siguiente diapositiva. Y bueno, siguiendo con cómo era la juventud en el siglo XIX en México, pues sus condiciones no eran necesariamente las mejores. La mayoría pues seguía ese esquema que venía desde la Edad Media, en la que los jóvenes y sobre todo analfabetas pues lo seguían dedicados a las labores del campo, y algunos que tenían un poquito de más posibilidades se dedicaban al comercio, pero pues realmente eran ahora sí que los vendedores callejeros y sin mayor situación que quedarse en ese mismo estatus. Siguiente diapositiva. Pero bueno, las cosas no estaban completamente perdidas para nosotros los mexicanos, pero para eso vamos a tener que ver la siguiente situación de tipo entre social y política. Vamos a ver que para 1876, cuando el general Porfirio Díaz llega a la presidencia, va a tener la virtud de ver que México requiere muchas cosas, y dentro de una de ellas es el poder entrar al mercado internacional. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues teniendo ahora sí que el apoyo de una comunidad que se fue conformando poco a poco, la comunidad norteamericana, y con la cual, pues con la llegada de empresarios, gente, ingenieros y demás, pues empieza todo un proceso para que México empiece, digamos, a entrar hacia lo que es el mundo global, y van a empezar a generarse lo que es la colonia americana y establecerse. Siguiente diapositiva. Y bueno, el gobierno del general Porfirio Díaz va a estarlos ahora sí que cuidando, porque se van a volver sus socios comerciales, y vamos a ver que va a haber tres grandes comunidades. Por un lado, los americanos, por otro lado, los alemanes, y en un número muy menor los ingleses. Aquí voy a hacer un pequeño énfasis porque por ahí la historia oficial, que esa parte ya incluso ya hasta la retiraron, hablaba de que pues los ingleses van a traer los scouts. Para el momento en el que se está hablando, que va a ser 1909,
Los ingleses ya habían prácticamente terminado sus intereses con la minería y todo se iba a centrar hacia el petróleo. Además de que no había más de 300 ingleses para esas fechas por aquí y todos prácticamente adultos, así que pues los papeles hablan y nos dan ahora sí que temas muy interesantes. Siguiente diapositiva. Bueno, al momento que empieza a llegar gente de otros países, pues vemos que es gente desconfiada. A los mexicanos los veían ahora sí que por encima del hombro, y ellos van a empezar a traer sus propias instituciones. ¿Por qué? Porque pues no se iban a juntar con la gente de aquí y en un principio ni tan siquiera con aquellos que eran de las clases altas. En este caso, la comunidad norteamericana, pues al momento que empiezan a traer aquí a sus hijos o que ya empiezan a nacer sus hijos, pues dicen ellos, necesitamos educarlos, pero no iban a ir a una escuela de las que se tenían aquí. Por eso crean y traen el colegio americano. Otra va a ser el Country Club, que es, digamos, ahora sí que para la High Society, y una organización que es la UAI, donde precisamente se van a atender esas necesidades de los muchachos. Siguiente diapositiva. Bueno, pues esa comunidad, como lo habíamos comentado, pues va a representar muchos intereses y van a tener que irse también ya de la mano con los empresarios mexicanos que van aprendiendo y que se van interrelacionando. Y en la Ciudad de México, la colonia americana se empieza a establecer en lo que hoy es la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, y desde ahí empieza a moverse pues muchas cosas del estilo americano de vida. Siguiente diapositiva. Y bueno, no le va a quedar de otra a la comunidad norteamericana de empezarse a interrelacionar pues con las altas esferas de la sociedad mexicana, que también hay que ver que las familias era un grupo muy reducido y que también estaba muy complementado por otra comunidad que es la española, y que digamos aquí la trata un poquito distinto. ¿Por qué? Porque pues con los españoles tenemos relaciones desde 1519 y de ahí nos hemos movido en una hermandad de amor-odio que pues todavía la tenemos a la fecha, y que ellos pues ahora sí que por cuestiones de idioma, cuestiones de religión, pues vamos muy pegados de la mano. Siguiente diapositiva. Y bueno, los americanos muy en su estilo y siguiendo el esquema de la UAI, como comentaba anteriormente, hacía énfasis en que los muchachos se tenían que acercar a la religión, en este caso la religión protestante, y aquí en México, cuando empieza la iniciativa de querer tener una UAI, va referido a que se hace un pequeño cuartito para lectura. ¿Para qué? Para seguir esas normativas. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que nos dicen que en 1880 comienza ese pequeño saloncito para lectura. Para 1891, con la iniciativa de un empresario, el señor George N. Taylor, pues va a hacer que se afilien a la UAI internacional, pero vamos a ver que la UAI, bueno, esa UAI posteriormente va a tener un gimnasio. Siguiente diapositiva. Para 1901, como lo dice aquí, varios ya jóvenes mexicanos, también va a haber españoles, uno que otro francés y otro también de tipo alemán, se van a ir integrando a las actividades, pero vamos a ver que Edward P. Gaston va a hacer que se genere un conflicto por cuestiones religiosas. Entonces la UAI internacional va a desconocer todo lo que está sucediendo y pues va para atrás muchas situaciones. ¿Por qué? Porque la presión de la Iglesia Católica, y la conocemos muy bien cuando hay problemas de este tipo, pues ahora sí que no deja títere con cabeza. Siguiente diapositiva. Todo esto, obviamente, ya estamos en un punto donde pues va a haber gente también con apoyo. Vamos a ver que los norteamericanos no todos son protestantes, también los va a haber de corte católico, y van a ver que va a ser muy importante que la labor de la UAI, ahora sí que superando filias y fobias, pues va mucho más allá. Entonces va a haber la iniciativa de H.P. Witt, y él va a hacer que sí, se integren miembros de la comunidad norteamericana que van a tener sus denominaciones
bautistas, congregacionalistas, etcétera, etcétera, protestantes principalmente, pero también que sea reconocido que el Aguay interactúe con los chicos católicos. Esto va a dar la apertura para que el Aguay entonces tenga ahora penetración en Latinoamérica. Siguiente diapositiva. Y bueno, entonces ya que se empieza a reorganizar la Aguay, empieza a tener pues muchísimo más penetración, pero obviamente pues los católicos van a estar, bueno, en este caso los católicos conservadores, muy al pendiente de las actividades. En los diarios de la época no saben qué pleitos se aventaban, pues haciendo protestas, mal mirándolos, y bueno, pero pues ahora sí que a la comunidad norteamericana eso le vino muy guango, y pues lo que se va a conocer en un principio despectivamente como el Aguay, se va a volver un punto de referencia sobre la educación de esa sociedad de jóvenes de cierto nivel. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahora sí que todo lo que continúa y que es bien trabajado va a poder ver en poco tiempo pues la realización ahora sí de un edificio de corte muy moderno para la época. ¿Por qué? Porque este edificio es de los primeros que tienen una estructura metálica y que igual provoca mucha polémica con las altas sociedades católicas, pero y que empieza todo lo relacionado para su construcción en 1909, y para el 10 de septiembre de 1910 va a ser inaugurado, en este caso por el vicepresidente. Originalmente se pensaba que Porfirio Díaz lo iba a inaugurar, pero bueno, ya no pudo, y va a estar localizado allá en la Ciudad de México, en la calle de Valderas y Morelos. El edificio existe actualmente, ya no es del Aguay. En algún momento fue propiedad de Novedades Editores, y posteriormente ahora es de otra editorial Norma. Ojo, no son comerciales, pero pues ahora sí que es parte de lo que ahí sucede en este edificio. Siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver que el Aguay empieza a darle mucho énfasis a lo que es la preparación física, mental, religiosa. ¿Por qué? Porque pues siguiendo esto tenían que alejar a los jóvenes de los arrabales de la Ciudad de México, que pues estaban relativamente cerca de donde estaba el edificio. Para los que conozcan la Ciudad de México, pues es la parte céntrica, pero para esos entonces eran puros lotes baldíos. Reforma no tenía más que una que otra casita, y el Ángel a partir de 1910. Y vamos a ver que dentro del Aguay, en su organización interna, la Boys Work, o el trabajo hacia los jóvenes, pues va a ser la que se va a dedicar de tomarle bastante atención a ese tipo de trabajos. Siguiente diapositiva. La Boys Work es muy importante. ¿Por qué? Porque va a visualizar el tipo de actividades que la propia Aguay tiene, pero también muy en el énfasis de que la Aguay, al menos de Estados Unidos, va a mantener ese estatus de que pues un americano hace lo que nosotros los americanos hacemos, y en este caso es lo que conocemos como el American Way of Life, y van a traerse de los Estados Unidos una nueva actividad que pues en ese momento muy desconocida, los Boy Scouts of America. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí como lo podemos observar en esta gráfica, pues los niños de la época, y yo creo que actualmente todavía los podemos encontrar en muchos lugares, pues no tenían esas oportunidades de poder aprender, de escribir, de evitar ser analfabetas. Y parte de esto pues es ¿por qué? Porque había una Pax Porfiriana que provocó muchos contrastes. ¿Por qué? Porque le dan más énfasis a los extranjeros y se descuida mucho la situación social, cosa que pues lo vamos a ver en fechas posteriores a lo que estamos hablando, dígase lo que va a ser la revolución maderista, y que pues bueno, mientras que en otros países había eso de vamos a integrar a los jóvenes, vamos a crecer, aquí en México no se daba esa situación. Siguiente diapositiva. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que el 20 de noviembre de 1910, como dicen, fue media hora de balazos. Realmente ahí no hubo mucha repercusión, dígase lo que se diga, hasta que el propio Madero, para mayo de 1911, pues hay que recordar que la Revolución Mexicana tiene etapas, y para ese entonces se da la toma de Ciudad Juárez. En el momento que se da a conocer la noticia, el presidente Porfirio Díaz, que estaba reelegido por 7ª ocasión, pues menciona en su carta que pues él no quiere que por su culpa, por el derramamiento de sangre de mexicanos,
se haga un conflicto mayor y prefiere renunciar. Entonces eso va a sorprender a propios y extraños, y en muy poco tiempo don Porfirio se va a ir en autoexilio a Francia. Por ahí acuérdense de las películas de los Soler, como adoraban a don Porfirio y todo el mundo tenía su retrato ahí en la sala y las viejitas suspiraban. Pero pues ahora sí que empieza una nueva etapa histórica para México. Siguiente diapositiva. Y bueno, hablando de estas situaciones de etapas, vamos a hablar ahora sí de la primera etapa de lo que es la conformación del escultismo. Para eso nos vamos a tener que ir unos años hacia atrás, hacia 1899, en el cual en Sudáfrica, un país muy lejano a México, y que pues ahora sí que era pasto de colonos, de los ingleses, va a haber un conflicto que se le va a llamar como la Guerra de los Boers. Ese conflicto va referido, y les comparto una pequeña anécdota. Yo pensaba, cuando me lo platicaban, que los Boers eran una especie como de tribu africana, eran negros, pero no. Resulta que los Boers eran colonos de origen neerlandés, de los Países Bajos, de ciertas regiones de Alemania, y que unos 200 años atrás, desde 1700 y fracción, pues por sus creencias religiosas van a ser expulsados de sus lugares, y ellos van a emigrar hasta Sudáfrica, medio mundo de distancia. Ahí se van a establecer, pero conforme pasa el tiempo van a ir descubriendo muchas riquezas de los recursos del lugar, y una de ellos eran las minas de diamantes. Y los ingleses, que pues ellos ahora sí que muy depredadores, se meten también en ese tipo de territorios, y van a empezar varios conflictos por ir desplazando a los boeros para que ellos se vayan poco a poco comiendo territorios y vayan llegando a la región de Transvaal, que es donde principalmente están las minas de los diamantes. Y bueno, esta noticia que por aquí se habla, en la cual este personaje, el general, bueno, todavía no era general, entonces era el coronel Robert Stephenson Smith Baden-Powell, él va a estar resistiendo en una población fronteriza, donde pues en un lapso de unos 100 días va a estar resistiendo, y también va a utilizar a los muchachos, como por ahí se comentó anteriormente, utilizándolos ¿para qué? Para que sea una especie de correo, para estar en comunicación con otras poblaciones, el estar atentos a que en el momento que haya un combate, ir y recoger las armas, a que en las noches vayan y prendan lámparas y hagan mucho ruido. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga descanso. Y de ahí Baden-Powell va a tomar muchas ideas, pero también va a pasar algo muy interesante. En Inglaterra, hablar de la noche de Mafeking, cuando en Londres llega la noticia de lo que fue ya la liberación del lugar, pues resulta que ni para cuándo se iba a acabar la guerra, ni tampoco fue algo muy decisivo, pero la prensa inglesa va a tomarlo como una especie de experimento para ver cuál es lo que se le llama el cuarto poder, y la figura de Baden-Powell, sin que él lo haya elegido, se va a volver mundialmente conocido. ¿Por qué? Porque toda la información va a llegar a los diarios, que aquí lo interesante es que no llega por los diarios ingleses, sino por las fugas de información por el lado del África francesa. De ahí Reuters es quien empieza a mandar los telegramas, y de ahí se empieza a conocer, y todo eso también llega a México. Esto no fue desconocido para las sociedades de aquellos entonces, pero eso sí, Baden-Powell se podría considerar que era un rockstar en aquellos entonces. Siguiente diapositiva. Y bueno, en estos principios del siglo XX va a haber mucha interacción por parte, en este caso, de esas organizaciones de Inglaterra, también súper conservadoras, y se reclutaban a los jóvenes. ¿Para qué? Para pues tenerlos ahora sí que bien controladitos, y una de esas organizaciones, la Boys Brigade, va a tender a que esa formación sea de tipo militar. Entonces el éxito era tal que para por ahí un censo de 1903 habían aproximadamente unos 57,000 muchachos. Para los que conozcan un poquito de la vida de Vivian Cuadros, que es una especie, digamos, de santificación de los hechos, yo sé que es muy bonito. Yo crecí admirando ese libro, pero ya después me di cuenta que muchas cosas están romantizadas. Ahí dice que pues Baden-Powell, cuando regresa a Inglaterra, encuentra una juventud pues descarriada y todo eso. La verdad es que no, los tenían bastante controlados. Sí existían los problemas de que había pues igual muchos jóvenes que
se drogaban, tomaban y sobre todo las apuestas, que de ahí Baden-Powell posteriormente se va a basar para escribir lo que va a ser el libro fundamental de Clan, y pues va a tener una referencia de que pues sí hay problemas con los jóvenes, pero otros van a ser los motivos que lo van a llevar a crear los Boy Scouts. Siguiente diapositiva. Y bueno, los Boy Scouts, para muchos, pues ok, los hemos visto, los hemos vivido a lo largo del tiempo, pero en esos inicios los Boy Scouts competían con muchísimas organizaciones, pero hay una pequeña gran diferencia por la cual los Boy Scouts se van a distinguir y que se distinguen en la actualidad. Y bueno, aquí lo podemos ver, aquí sí lo voy a leer. Dice, ambas organizaciones, en este caso la Boys Brigade, ¿y por qué se va a tener que mencionar? Porque Baden-Powell era invitado, como él era un alto militar y sobre todo pues el gran héroe de Mafeking, y lo invitaban a que pasara revista a los muchachos. Entonces Baden-Powell tenía que revisar a contingentes de 7,000 muchachos. Entonces de ahí Baden-Powell dice, me interesa entonces también hacer algo provechoso, y empieza a trabajar también con ellos. Pero cuando Baden-Powell toma la decisión de crear los Boy Scouts a raíz de que escribe el libro Aids to the Scouting, y que también se vuelve una referencia para muchos colegios, incluso para esta organización, dice, bueno, es que los muchachos tienen todavía más que dar. Y entonces dice, ambas organizaciones inculcaban valores y actitudes conservadoras en materia de religión, moral y política, pero los Boy Scouts pronto tendrían más éxito al proponer el método Scout consistente en contribuir a la educación de los muchachos por medio de un sistema de valores, como los va a ser la promesa, la ley Scout, de esto que es nuestro método de aprender haciendo, y esto con una educación activa mediante juegos, servicios, la pertenencia a los pequeños grupos, lo que va a ser la seisena, lo que va a ser la patrulla, lo que va a ser los individuos asociados como lo que se maneja en el clan, y van a estar asistidos y acompañados por un adulto sin que interfiera, que a veces ese es uno de los pequeños pecados que se cometen, y que van a apoyarse en ese autogobierno. Por eso está el seisenero, por eso está el guía de patrulla, por eso está el que lleva a cargo los proyectos del clan, y esas responsabilidades van a acarrearnos lo que va a ser el desarrollo del carácter, la adquisición de habilidades, independencia hacia la comunidad, y todo en un entorno que es lo que distingue también a los Boy Scouts, al aire libre y en contacto con la naturaleza. ¿Quién de nosotros no recuerda un campamento con una fogata, canciones, el poder ver hacia el cielo y descubrir pues ahora sí que otros mundos, galaxias y demás, y disfrutar a veces ese calorcito en la fogata o ese frío en el bosque, y sobre todo el que nos sentimos vivos? Algo que yo creo que Baden-Powell se lo tenemos que súper agradecer, y que para quien haya sido ahora sí que Scout lo sea, pues lo siga haciendo. Siguiente diapositiva. Y bueno, también se van a distinguir porque Baden-Powell, estando en una etapa militarista, hay que recordar que estamos por ahí de 1907-1908, y va a venir posteriormente la Primera Guerra Mundial. Entonces las grandes naciones, en este caso Inglaterra, Alemania, Francia, los Estados Unidos, estaban en un proceso de militarización. Entonces el término Scout viene, por así decirlo, de la inteligencia de Estados Unidos, la inteligencia del ejército, en este caso del ejército inglés, y Scout tenía una connotación muy distinta. Entonces Baden-Powell le cambia el concepto y dice, bueno, los Scouts somos Scout de paz, y obvio, va a haber muchos problemas con los militaristas, con los mismos pacifistas, pero esto va a hacer que, por un lado, sean admitidos por mucha gente, y también hay muchos mitos sobre cómo se va disgregando el escultismo, que es como se le va a llamar a la filosofía, o los Boy Scouts. Y bueno, en este caso, déjenme ver para que vaya yo conforme. Pues bueno, ok, están los pacifistas, y el movimiento pues va a tener algunos pequeños problemas, volvemos al punto, con aquellos países de corte católico
que igual no aceptaban, por más que Baden-Powell tiene la carita del abuelo que todos quisiéramos tener, iban a decir no, ¿por qué? Porque pues es protestante. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí vamos a ver algo muy interesante. Tenemos que ver dos conceptos. Una cosa son los Boy Scouts of America y otra cosa son los Boy Scouts de Inglaterra. En este caso, por medio de la Commonwealth, la comunidad hermanada de aquellos países que tienen pues nexos históricos con Inglaterra, pues de inmediato van a empezar a surgir, y también va a haber unos antecedentes muy similares, porque estamos en una época en la que todo el mundo empezó entre a experimentar y a hacer propuestas. Y una de esas propuestas, precisamente en 1902, es de un naturalista de origen inglés, avecindado en Canadá y después en Estados Unidos, Ernest Thompson Seton, y que él pues va a fundar los que se van a conocer como los American Woodcraft Indians, y que ellos van a nacer por lo siguiente. Resulta que Ernest Thompson Seton, que se dedicaba a ser conferencista y hablaba de la naturaleza, también era dibujante, se internaba en el bosque, hacía sus dibujos y posteriormente compartía toda esa información. Se le ocurre comprar en Nueva York un pequeño pedazo de bosque, y ahí, pues cuando él regresaba y dejaba en la ventana su pie, por así decirlo, para que se enfriara, y cuando llegaba ya estaba completamente mordido. ¿Por qué? Porque los chamacos vecinos pues veían la oportunidad de hacer la travesura de comérselo, o pues también hacían otro tipo de travesuras. Entonces llegó un momento en que él dijo, bueno, ya basta, va a la escuela, pide permiso con el profesor, con el director, les comenta algo muy interesante y le dicen, va, adelante, puede hablar con los muchachos. Entonces les dice, ¿saben qué, muchachos? Ya que están ahí en mi terreno, los invito, vamos a platicar, ahí nos vemos el sábado por la tarde. Los chamacos pues no querían ir porque, no, pues nos va a colgar o nos va a hacer aquí algo, porque como le hacemos muchas travesuras. Y resulta que no. Cuando se dan cuenta los muchachos, pues Ernest Thompson Seton empieza a platicar con ellos, les hace referencia de los indios norteamericanos, de los valores que tienen, de las grandes batallas que pues se dan en la conformación del oeste norteamericano, y los empieza a envolver en un ambiente que pues los muchachos se quedan, acampan, hacen una fogata y empiezan a conocer sobre ese estilo de vida que también para los americanos es muy importante. Entonces esto en su momento va a llamar la atención a Baden-Powell. ¿Por qué? Porque Ernest Thompson Seton, al ser inglés, pues con sus contactos en Inglaterra, algunos colegios se van a interesar en este sistema. De alguna manera América empieza a tener mucha influencia sobre Europa, en este caso pues sobre los vaqueros, los indios y todo lo que es el oeste norteamericano, y el héroe de Mafeking le va a llamar la atención esa manera en que se están organizando y sobre todo viviendo con la naturaleza. Siguiente diapositiva. Bueno, para los que conocemos y para ahora sí que los que hemos estado en los Scouts, sabemos que lo primordial, el primer campamento de tipo Scout se va a dar en la isla de Brownsea en agosto de 1907, y Baden-Powell va a hacer un experimento, en este caso ya no tanto para ver si los muchachos les gusta la naturaleza, sino el integrar de varios estratos sociales, de gente humilde con gente, pues vamos a llamar en nuestros términos de hoy fifís, y se va a dar cuenta que al momento de que están en contacto con la naturaleza, con un programa ya muy establecido, pues a todo el mundo se le olvida ¿y tú quién eres? Ahí no existe. Simplemente se integran, los muchachos quieren estar en esa actividad, y ahí es donde nace esa magia que todos hemos vivido a lo largo de los años. Se integran en patrullas, y Baden-Powell tiene un exitoso experimento, y que entonces va a marcar una carrera contra el tiempo para que en 1908 se publique ese texto, que para quien tenga la curiosidad de leer y que no esté nada más ahí en la biblioteca Scout como un bonito espacio, que lean Escultismo para muchachos. Yo cuando lo leí de niño, la verdad para mí fue una fascinación, pues empezar a conocer cosas que eran pues de mucho interés, de que los Scouts ahora sí que no son cualquiera, y que sobre todo las bases que propone son súper importantes para la vida. Scouting for Boys, Escultismo para muchachos. Siguiente diapositiva. Y bueno, Baden-Powell
va a tener que trabajar arduamente. ¿Para qué? Para hacer una serie de conferencias. En este caso, la UAI de Inglaterra le va a dar todo el apoyo con sus instalaciones, y ahí va a verse que pues esas conferencias van a hacer que se interese la gente y se empieza a contagiar el interés por los Boy Scouts. Entonces, con esta visión hacia la juventud, vamos a ver qué es también lo que va a pasar en los Estados Unidos, y ahí va a ser de otra manera. Siguiente diapositiva. Bueno, al igual como sucedió en Europa, y más en Estados Unidos, un país que se considera una nación de inmigrantes, van a llegar de muchísimas partes, también van a empezar a trabajar, y peor en Estados Unidos, que es el lugar donde la industrialización salvaje y el capitalismo pues es ahí en todos aspectos, pues también va a haber gente que es pobre, van a estar en los suburbios, van a tener unas condiciones pues no muy gratas, pero eso es en un inicio como se empieza a conformar ya Estados Unidos como potencia mundial. Siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver que pues como ya están estas organizaciones, en este caso la UAI, de corte protestante, pues le va a tomar interés a todas estas personas y va a procurar que pues su miseria sea lo menos posible, y pues ahora sí que la UAI empieza a crecer también a lo largo de Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Y bueno, hay un comportamiento también muy similar, como platicaba hace rato, de que pues la Commonwealth empezó a tener el ímpetu de querer conocer sobre los Scouts. El libro Scouting for Boys va a ser un éxito editorial, va a tener un tiraje muy alto, y la gente, no solamente de la Commonwealth, aquellos que tenían relaciones comerciales con Inglaterra, pues pasaba que conseguían los folletos, porque el libro después ya se compiló, son 6 folletos en entregas quincenales, y al momento ya de tenerlo completo, pues no faltaba el que de camino de regreso a su país lo traducía, y cuando llegaba, oh sorpresa, ya tenía información sobre qué eran los Scouts, y de manera espontánea empezaron a formarse patrullas Scout. También es un mito, yo digo que una patrulla no hace asociación, como una golondrina no hace verano. Pues de manera, digamos, espontánea, empiezan a florecer como hongos después de la lluvia, patrullas por todos lados. Ahora bien, en este caso, en los Estados Unidos sucede el mismo fenómeno, pero vamos a ver que esas mismas sociedades conservadoras protestantes, al momento de estar en un entorno de la militarización, no van a estar muy confiados de esto, pero pues a la UAI eso no le va a hacer mella. Ok, siguiente diapositiva. Y bueno, entonces en este caso la UAI, como es una de sus actividades los Boy Scouts, le va a dar el impulso que debe de ser, y vamos a tener aquí un personaje pues que va a ser también predominante y fundamental para el inicio de los Boy Scouts of America, que es el señor Edgar M. Romson. Él era el secretario del comité de la Boys War, que ya lo habíamos mencionado, que es una de las instancias de la UAI, que va a ver pues todo lo referente a todas las actividades de los muchachos, y en este caso pues él representaba a la UAI de Nueva York. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí va a suscitarse una historia que tiene también muchas cosas interesantes, y es que bueno, él como parte de la UAI y viniendo los lineamientos de Inglaterra, bueno, vamos a conservar lo que se está haciendo en Inglaterra, vamos a hacer algo parecido al trabajo de los Boy Scouts del general Baden-Powell, y resulta que en 1910 va a venir una serie de conferencias, van a venir personas de la UAI de Inglaterra, pero al momento de ir revisando a quienes iban a invitar, por ahí descubren que hay una organización que se llama Boy Scouts of America, de la cual pues no tenían noticia, y para evitar una posible demanda, ya ven que los gringos se levantan desayunando demandas y terminan cenando con demandas, pues dicen no, vamos a evitar un conflicto y vamos a investigar quién es el representante de su organización. Siguiente diapositiva. Y bueno, aquí va a venir una historia que también para muchos es muy romántica, hay varias versiones, pero ¿a qué va referido? En esencia, vamos a ver que por ahí hay una persona que se pierde en la niebla de Inglaterra, que yo creo que se parece luego a la niebla de aquí de Jalapa, que no se ve nada, y entonces él iba hacia su hotel, se pierde, y pues, ¿y ahora para dónde jalo? Y luego con la niebla, ¿qué hago?
Digo, a mí una vez ya me pasó aquí en Jalapa, que se siente horrible, que y ahora no se ve ni la acera de enfrente. Entonces resulta que de repente ve una sombra que no reconoce, alguien que trae un sombrero, que parece que trae un palo o bordón, y resulta que pues es un muchacho. Y ese muchacho le dice, oiga, ¿lo puedo ayudar? ¿Requiere de algo? Y el otro, no, pues sí, me perdí, no sé dónde está mi hotel. Ah, no se preocupe, ¿cómo se llama su hotel? Ya le dice, véngase para acá. Le ayuda a cargar la maleta, llegan al lugar. ¡Ay, qué padre! Pues ya me llevó a donde ahora sí me voy a sentir seguro. Agarra, le quiere dar ahora sí que una monedita, y el chico le dice, no, yo no recibo propinas, yo ya hice mi buena acción del día, con permiso. Agarra el chamaco y se va. El otro se queda impactado, va, le pregunta a los del hotel, oigan, me pasó esto. Ah, sí, son los muchachos, están de moda los Boy Scouts, y va a hacer que esta persona, que en este caso es un empresario de medios, que era dueño de varios periódicos, en este caso el señor William D. Boyce, pues se queda impactado con esa experiencia y logra llegar a la ya conformada Asociación de Scout inglesa, y entonces pide información, pues quién fue el muchacho, a saber quién fue. Por eso se le conoce como la anécdota del Scout desconocido, y ahí él va a adquirir, obviamente, escultismo para muchachos, toda la literatura organizacional, insignias, uniformes, se las va a meter a su maleta. Él era de aquellos que iban a los safaris del África, porque también cazaba elefantes, jirafas, hipopótamos, y pues en la maleta se lleva lo esencial para que cuando llegue, ahora sí, siguiente diapositiva, cuando llegue de regreso a los Estados Unidos, le va a pedir a uno de sus abogados de que conforme una organización que él la llama Boy Scout of America, en relación a que pues estaban los Scouts ingleses. Bueno, pues vamos a hacer nuestra propia versión, y lo esencial va a ser que para ese 8 de febrero de 1910, pues resulta que él tiene una organización sin tener un solo muchacho, sin tener un solo adulto involucrado, y al momento que recibe a Robinson, pues hay una cosa bien interesante. Robinson le dice, oiga, es que nosotros tenemos muchachos. Aquí pues no vamos a empezar propiamente una asociación de scout ingleses. ¿Por qué no? Ya que están los Boy Scouts of America, nos unimos y echamos para adelante este proyecto. Y obviamente Boyce le dice, va, perfecto, agarra, le firma un cheque de $1000, que para el momento era una lanísima. ¿Y qué hace Robinson? De inmediato se va a crear una oficina allá en Nueva York, un trabajo anexo a la Boys War, y comienzan a tener propaganda, pero también se le ocurre, y aquí las casualidades del destino, hablarle a un amigo que precisamente es Ernest Thompson Seton. Siguiente diapositiva. Y bueno, Ernest Thompson Seton obviamente va a llegar a un acuerdo con Robinson. ¿En qué sentido? En que sale, yo me hago cargo de la oficina, posteriormente lo van a nombrar el primer presidente de los BCA, pero en los medios va a salir que Thompson Seton pues hizo trabajos que inspiraron a su vez al general Baden-Powell para crear los Boy Scouts, y como en 1902 ya existían los Good Crafts Indian, pues van a decir, bueno, nos sumamos a Boy Scouts of America y empezamos una gran organización. ¿Para qué? Para que el American Way of Life tenga un inicio con su juventud. Y bueno, entonces hagan de cuenta que Boy Scouts of America se pelea también una parte del origen del escultismo, y pues arranca ahora sí que un trabajo en el cual en esa oficinita de Nueva York, pues resulta que va a estar atiborrada de cartas preguntando cómo son los Scouts, los Boy Scouts, qué son los Boy Scouts, yo me quiero unir a los Boy Scouts, cómo le hago, etcétera, etcétera. Y pues empieza un trabajar. Siguiente diapositiva. Y bueno, entonces el trabajo fue tal que pues sí, tuvieron que empezar a contratar gente para poder satisfacer esas necesidades. Y lo primerito que hicieron antes de reclutar muchachos fue tomar a los adultos, empezar a organizarlos, empezar a bajar las místicas y todo lo necesario. ¿Para qué? Para que en el momento que empezaran ahora sí a conformar sus contingentes de Boy Scout, tuvieran todos los elementos para que los muchachos pues no tuvieran dudas, y aparte para fortalecer la propia organización. ¿Y qué hicieron? Empezaron
a atraer a otros influencers, si así lo podemos llamar, de la época, como en este caso Daniel Carter Beard, que él también había fundado, y mucho antes que los Boy Scouts, también otra organización, los hijos de Daniel Boone, también referido a los pioneros norteamericanos y que tienen mucho contacto con la naturaleza, y empiezan así a fusionarse, y en todos los estados de la Unión Americana hacen exactamente lo mismo, y cuando se dan cuenta tienen una mega organización. Y sí, aquí, como lo dice la propaganda, va a vender a los Boy Scouts como la institución de la formación de ese carácter patriótico norteamericano, y con un apoyo también, en este caso, de un político, el propio presidente de los Estados Unidos en ese momento, William Howard Taft. Siguiente diapositiva. Y bueno, resulta que pues ya estando establecidos, empiezan a volar e empiezan también a inundar por todos lados de Boy Scout. Y por ahí, quien le haya gustado la saga de Indiana Jones, pues recordará que en 1912 el joven Indiana Jones va a tener una aventura por ahí buscando la cruz de Coronado, si no me falla la memoria. Y ahí están perfectamente retratados cómo era ese ímpetu de aventura de los Boy Scouts, y que pues al final de cuentas los que hemos pertenecido o estando dentro de los Boy Scouts nos creemos Indiana Jones. Pero bueno, aquí lo importante va a ser que para 1911 esa estructura que se está creando de Boy Scout va a tener múltiples cursos de adiestramiento, de estar buscando las herramientas necesarias para expandirse. Y vamos a ver que Estados Unidos también empieza ese concepto del imperio, para aquellos amigos que sean de izquierda, y los Estados Unidos empiezan entre adquirir y también hacerse de aquellos territorios de origen español, bueno, que los españoles tenían. Empieza la guerra con Cuba, Estados Unidos la toma, y posteriormente lo que van a hacer las islas de las Filipinas y Guam. Entonces viene un proyecto de decir, bueno, no solamente en la parte continental vamos a tener scouts, sino también en esos territorios lejanos. Entonces se hace una serie de cursos, y varios dirigentes de la UAI van a llevar y fundar tropas de Boy Scout en las Filipinas, en Guam, Hawái, Panamá, Puerto Rico, Cuba. Y aquí viene algo bien interesante, que hay documentos donde dicen, bueno, la UAI va a llevar los Boy Scouts a nuestro principal socio comercial. ¿Por qué? Porque ya hay una comunidad de muchachos Scout que requieren también de nuestros servicios. ¿Y quién es? México. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues vamos a ver que es así como en la capital de aquí de la Ciudad de México, bueno, perdón, allá en la Ciudad de México, va a haber un nuevo tipo de actividades que van a llegar en ese año de 1911, y que por un lado es el básquetbol. ¿Cuántas veces no nos hemos echado la cascarita? Y también la natación, para aquellos que tienen esa fortuna de estar visitando una alberca. Y como tercera actividad, pues los Boy Scouts. Entonces es así que, de una manera pues entre discreta, porque recordemos que la comunidad es todavía algo cerrada, van a empezar los trabajos para que en septiembre, el 9 de septiembre de 1911, se haga la primera actividad dentro del edificio de la UAI, con la formación de 2 patrullas 100% de BCA, en este caso de muchachos nacidos en México, pero de padres norteamericanos. Siguiente diapositiva. Y bueno, pues resulta que aquí en México la situación no era precisamente tampoco muy grata, porque hace rato comentaba sobre lo que había pasado con Porfirio. Pues sí, viene la revolución maderista, se vienen esos aires de democracia y de que pues vamos a sacar a México y todo eso, pero resulta que conforme va pasando el tiempo, a Madero le van fallando las cosas. Por ahí era de un culto espiritista, eso no le gustó a la Iglesia Católica, pero lo peor es que empiezan a cometer una serie de errores que no le van a favorecer en su gobierno, y a lo largo de 1912 pues va a suceder que él disuelve a ese ejército que lo llevó a la toma de Ciudad Juárez. Empieza a tener problemas de que hay huelgas, a que los periodistas le dicen de cosas. De ahí sale el término de los fifís, por cierto. Y también va a tener un conflicto de que al momento de que lanza el plan de San Luis, pues no le va a cumplir a otro personaje que conocemos, que es Emiliano Zapata, y también a Orozco,
y pues bueno, va a haber una serie de problemas que no son, pues ahora sí que muy gratos, ¿no? Y, ok, aquí está mal. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, para ese entonces, pues resulta que cuando ya Porfirio Díaz se va, vamos a tener que empieza ahora sí que el declinamiento del porfirismo, y León de la Barra va a ser el presidente que va a tomar la parte final de ese periodo, y pues es cuando ya Madero llega y gana y arrasa para la presidencia. Siguiente diapositiva. Y bueno, lo que les comentaba, que pues la presidencia va a tener pues sus asegúnes, va a tener sus desaciertos, y por ahí me comentaban, oye, pero es que por ahí salió una carta que le escribían al señor Madero que para hacer unos scouts en Monterrey, y vuelvo al mismo punto, una patrulla no hace asociación, y se quedó, hasta donde yo sé, como una simple iniciativa, y sí, sí debió haber sido, ¿por qué? Porque pues todo el mundo sabía y había una fiebre por los Boy Scouts, pero hay que ver que las condiciones sociales en México no eran precisamente las idóneas. Y bueno, vámonos a la siguiente diapositiva. Va a resultar que la UAI va a tener muchísimas actividades, y esas dos primeras patrullas van a tener actividades digamos, en un pedacito de lo que hoy es la calle no la calle, la avenida Reforma. Por ahí mencionan que estaban a un lado de un parque de béisbol. Lo voy a ubicar, espero tener pronto, pues para saber cómo estaba conformado en aquellos entonces esos terrenos. Y resulta que la UAI jalaba con ellos como parte del servicio. Hay unas anécdotas donde dicen que, bueno, ¿qué hacían los Boy Scouts cuando agarraban y que, ¿saben qué? Comunidad, vámonos de excursión, vámonos papás, ¿y qué hacían? Agarraban los muchachos de la tropa, se traían las ollas de tamales y todo lo necesario, el atole, y se iban a excursionar a Xochimilco, a Mixquic y a toda la parte sur de lo que hoy digamos va a ser la delegación, la alcaldía de Iztapalapa, Xochimilco y Milpalta, que era donde los americanos tenían sus ranchitos por ahí alejados, y pues llegaban en tren. Entonces los muchachos llevaban todo lo necesario para que pues